¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Natán, aquí en una nueva entrega de esta sección llamada Cápsulas Antiapologéticas. En esta ocasión vamos a tratar de manera breve y concisa un tema que Teo me pidió personalmente que desarrollara, debido al uso tan estratégico que nuestros queridos apologetas cristianos le han dado a esta cuestión. Me estoy refiriendo a esta afirmación eh, muy a menudo difundida de manera completamente acrítica por parte de nosotros, el colectivo de los no creyentes o no religiosos, que consiste en decir que los evangelios, que los cuatro evangelios canónicos que hoy en día tenemos en nuestras Biblias, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron elegidos en Nicea, en el concilio de Nicea, un concilio celebrado por la naciente ortodoxia romana en el año 325 de la era común. Vamos a ser muy directos y concisos en esta cuestión. Esta afirmación de que los evangelios fueron elegidos, es decir, canonizados, en este concilio es un completo y craso error. Es un bulo, un auténtico mito en el sentido más despectivo de la palabra. ¿Y cuál es ese? El de una historia falsa, de algo que nunca sucedió. Vamos a ver la cuestión de las fuentes. Y es que aquí es muy penoso, y este es el uso que le dan los apologetas a la cuestión, que muchas veces, y digo yo de joven, también me llegué a creer este bulo. Hemos compartido memes, afirmaciones, publicaciones, etcétera, en las que reproducimos de manera acrítica esta afirmación, sin contrastar jamás si verdaderamente es cierta, si verdaderamente es sostenida por la comunidad de historiadores contemporáneos, y sin cotejar cuáles son las fuentes de las cuales se está extrayendo esta afirmación. Para saber qué es lo que se trató exactamente en el Concilio de Nicea, aquí les recomiendo yo, de forma personal, 4 fuentes específicas. Por un lado, 2 fuentes cristianas, es decir, de historiadores cristianos, y por el otro, 2 fuentes de 2 autores ateos, absolutamente ateos, y uno de ellos, de hecho, es uno de los mayores críticos del cristianismo que nos legó el siglo XX. ¿Cuáles son estas fuentes? Por una parte, tenemos a Daniel Robs con su obra Historia de la Iglesia de Cristo, su volumen 1, y el padre Jim Comby con su obra Para leer la Historia de la Iglesia, volumen 1, de los Orígenes. Esos son los autores cristianos. Y en el lado opuesto, recomiendo las obras Historia Criminal del Cristianismo, volumen 1 y volumen 2, respectivamente, Los Orígenes, desde el paleocristianismo hasta el final de la era constantiniana, y La Patrística, del gran y tristemente ya finado historiador alemán Karl-Heinz Deschner, uno de los críticos más cáusticos y despiadados y feroces que el siglo XX nos legó del cristianismo. Es un autor anticristiano hasta la médula, oficialmente excomulgado, de hecho. Y el otro ateo al que quiero apelar, a cuya obra quiero apelar, mejor dicho, es el historiador australiano Tim O'Neill, quien de hecho dirige el sitio web History for Atheists, Historia para Ateos, que precisamente tiene como objetivo el desbancar todos estos mitos que se han quedado incrustados en la cultura popular. Él es un ateo, historiador de profesión, que se dedica a investigar cómo es que surgen estos mitos, cómo se van propagando, cómo es que se presentan en la cultura popular de hoy en día, etc. Ahora bien, ¿cuáles fueron los temas específicos que se trataron en el Concilio de Nicea? Punto número 1, hay que aclarar que en este concilio, de entre todas las diversas cuestiones que se manejaron, que se discutieron, la cuestión del canon no aparece por ninguna parte. Eso es lo más trágico de este asunto.
No es que no se haya discutido el tema de los evangelios, pero sí se haya discutido de otros libros. No. No se trató absolutamente ningún tema del canon. Los temas que se trataron en el Concilio de Nicea fueron básicamente tres. Número uno, la fecha de la Pascua, es decir, cuándo celebrar la Pascua, el cual de hecho es un tema muy importante para aquellos que estudian el proceso de separación y diferenciación entre el cristianismo y el judaísmo. Ese es el primer tema. Segundo, diversas cuestiones administrativas y legales relacionado esto con las reglas internas que tenía la iglesia, una especie de proto derecho canónico. Y tres, que es la cuestión más famosa, la condena del arrianismo. ¿Qué cosa es el arrianismo? Básicamente fue, o es porque todavía existe en el presente, es una doctrina herética que sostiene que Cristo no es divino, básicamente. Es decir, sostiene que Cristo es un ser muy exaltado, fue el primer ser creado en todo el universo, es el Hijo de Dios en una forma simbólica, pero no es consustancial a Dios, no es de la misma sustancia que Dios. Es un Mesías preexistente y celestial muy exaltado que está desde el inicio de la creación con Yahvé, pero que no es divino. Es lo que el teólogo Orígenes, por ejemplo, llamaría una teología de subordinación. Cristo está subordinado al Padre, no son del mismo nivel. El Padre es superior a Cristo. Esta doctrina, que como señalé, existe todavía en el presente. Si alguien conoce un testigo de Jehová, por ejemplo, pregúntele qué es Cristo para ellos. Y van a ver que responden que en su denominación Cristo es entendido como un ángel, como un arcángel específicamente. El arcángel Miguel no es eterno y consustancial a Dios, es un ser subordinado. Los testigos de Jehová son arrianos modernos. Pero bueno, se discutieron estas tres cuestiones. El canon no se tocó para nada. Y lo que es peor para nuestros colegas ateos que en un punto u otro se han creído este bulo, es que los evangelios de hecho ya se habían elegido desde mucho tiempo atrás, desde décadas antes a la celebración del Concilio de Nicea. Específicamente podemos encontrar en las obras del padre de la iglesia, Ireneo, el obispo de Lyon, que desde su época ya se consideraban como los únicos canónicos, los únicos autorizados y autoritativos e inspirados a nuestros cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos los demás fueron evangelios gnósticos, evangelios de la infancia, también llamados protoevangelios, evangelios poco conocidos como el de los ebionitas, etcétera. Todos esos quedaban de lado. Ireneo proporciona unos argumentos bastante chafos para sustentar que estos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los buenos, pero el punto es que ya da testimonio de que desde su época, que es la segunda mitad del siglo II, ya se tenía la creencia absolutamente difundida de que solamente estos cuatro evangelios eran los buenos, los canónicos. Una segunda evidencia que se puede citar en favor de esta cuestión es el canon de Muratoria, que es un documento, un pequeño fragmento, un documento fragmentario pues, en el cual aparece un canon para el Nuevo Testamento que ya luce de hecho muy similar al que tenemos en nuestros días. Incluye 2 o 3 documentos más, como el Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé, me parece. Pero todos los demás libros de nuestro Nuevo Testamento básicamente ya están ahí. Las discrepancias son mínimas, insisto, metan uno, saquen otro. Ya es un Nuevo Testamento muy parecido a como lo tenemos hoy en día. Ahora la gran pregunta del millón: si esto es lo que ya se conoce desde hace tiempo en la academia, en la comunidad de historiadores y de profesionales afines a estos temas bíblicos, ¿de dónde surge a nivel de cultura popular esta historia? ¿De dónde se difundió este mito? Aquí ha habido diversos autores y creadores de contenido que han hecho un auténtico y muy admirable trabajo de, digamos, detectivesco acerca de cómo se va dando la difusión de este mito, pero básicamente podemos rastrearlo a algunos puntos muy concretos. Número uno, en nuestro momento actual, contemporáneo, digamos de 1990 para acá,
Esta historia cobra mucha fuerza a partir de que el célebre escritor Dan Brown publica su famosa obra El Código da Vinci. Y de hecho Brown es un novelista, digo, muy talentoso por lo demás, pero obviamente cuando quiso hacerse ya, empezar a hacerse pasar por historiador, patinó y afirmó toda una serie de tonterías e incertidumbres, perdón, y, imprecisiones. Dan Brown en esta obra, originalmente una novela, posteriormente llevada a la pantalla grande, afirma este bulo de que los evangelios se escribieron en Nicea. Eso a nivel de cultura popular. Desgraciadamente en la ateósfera, por decirlo de cierta manera, al enorme colectivo online de personas ateas o no religiosas o no creyentes, hay un canal en particular que se llama El Rey va desnudo, del periodista español-mexicano Mauricio Schwartz. Él también difundió en cierto video que hizo acerca del Jesús histórico, hace ya algunos años, esta idea de que los evangelios se habían escrito en Nicea y presuntamente que los obispos participantes los habían elegido mediante métodos milagrosos, como lo es poner los libros como si fueran panecillos en una mesa y rozarle a Dios para que cayeran todos los apócrifos y se quedaran en la mesa solamente de los canónicos. U otra versión de la leyenda que él presenta pone a una paloma entrando al recinto e indicándole a los obispos cuáles son los evangelios buenos, los canónicos. Ahora, ¿de dónde sacó en su momento Brown y creadores de contenido como Schwartz? Digo, no es el único él que ha propagado este mito, pero ciertamente es un hombre que sale de manera continua cuando se discute este tema. Yéndonos varias décadas más atrás, aquí el historiador australiano ya mencionado Tim O'Neill hace referencia a que el literato, filósofo, por lo demás muy talentoso, Voltaire, en su obra Diccionario Filosófico de Bolsillo, publicado durante el siglo de la Ilustración, siglo XVIII, hace referencia a esta idea. En una de las entradas de este diccionario filosófico, Voltaire afirma que los evangelios se eligieron en Nicea mediante alguno de estos métodos milagrosos. Cabe preguntar, ¿cuál fue a su vez la fuente de Voltaire? Todo parece indicar, y aquí siguiendo a Tim O'Neill, que las fuentes de las que pudo haber trabajado Voltaire, de las que pudo haber extraído esta afirmación errónea, son el documento, mejor dicho, el apéndice al documento Sanctissima Concilia del jesuita Philippe Labé. O una segunda opción es el documento conocido como Vetus Synodicon. Este es uno de carácter completamente anónimo y de época bizantina. De hecho, nuestro colega Dragonart666, que ya nos apoyó en una cápsula hace un par de semanas, sacó recientemente un episodio sobre esta cuestión, donde desarrolla este tipo de trabajo detectivesco de una manera completamente detallada y bien expuesta, de manera completa y sistemática. Recomiendo encarecidamente que vean ese estudio. Vamos a dejarlo junto con los links a las respectivas fuentes que mencioné en la descripción del video. Y bueno, eso sería básicamente todo. Insisto, no hay que darle bola a los apologetas difundiendo este tipo de afirmaciones que ya han quedado desmentidas como bulos y como mitos por la comunidad de historiadores en nuestra época presente. Siempre que recibamos una afirmación histórica, especialmente desde antiteístas tan marcados como Mauricio Schwartz, hay que conservar la cabeza fría y cotejar las fuentes, pedir fuentes de dónde obtuviste tu información. ¿Qué tan confiable es esa fuente? ¿Es un académico? ¿Es una publicación de Facebook? ¿Es Don Panchito, el señor de la tienda? Etcétera. Procurar ejercer verdaderamente pensamiento crítico, no solo con las afirmaciones que nos proporcionan los magufos creyentes, estilo Rincón, ya saben cuál, ¿no? Sino también incluso de los autores no religiosos que consultamos. ¿Por qué? Porque, como señalé, muchas veces está presente el sesgo antiteísta. Y ojo, o sea,
Yo personalmente comparto la antipatía que muchos de estos autores ateos militantes tienen por el cristianismo. Pero pues hay que hacer el esfuerzo, como decía el maestro Arthur Schopenhauer, de echarse un balde de agua fría sobre la cabeza, mentalmente hablando, para que podamos dejar nuestras pasiones, nuestras simpatías y nuestras antipatías de lado cuando se trata de hacer trabajo histórico y determinar cuáles son los hechos y las hipótesis más razonables sobre el pasado. Bueno, es todo. Invítenle un cafecito ateo, como ya saben, suscríbanse, denle like, compartan el video con sus amigos, conocidos, familiares, novios, novias, amantes, etc. Y nos estamos viendo en una próxima entrega. Saludos. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.